Capital Sonoro. Hola a todas y todos, esto es de Vital Importancia, un podcast de cultura sobre temas serísimos con gente inteligentísima. Mi nombre es María Cuestas y estos son los temas de hoy. Como es costumbre, nuestro capítulo está dividido en dos partes. En la primera vamos a hacer un balance del Festival Estéreo Picnic porque tuvimos la oportunidad de conversar con la gente de Chele Cabeza, quienes nos dieron algunos datos sobre lo que fue el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol en esta edición del festival, que recordemos es la primera vez que se completan 4 días de fiesta. Y en un segundo momento vamos a hablar sobre lo que ocurrió en el Anónimo y en Latino Power, ambos lugares emblemáticos de conciertos dentro del circuito independiente de la capital que denunciaron operativos arbitrarios por parte de la policía. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros, así que otra vez les damos la bienvenida a De Vital Importancia. Desde el pasado jueves 23 de marzo y hasta el domingo 26 tuvo lugar el Festival Estéreo Picnic. Si quieren escuchar nuestro balance de cada una de las jornadas, les invito a escuchar en todas las plataformas de streaming nuestro podcast de música, así se llama, nuestro podcast de música, un show en el que les contamos cómo vivimos nosotros desde Capital Sonoro, el festival y los diferentes shows. ¿Qué fue lo que nos gustó, qué no nos pareció tan chévere y qué definitivamente no fue para nada de nuestro agrado? Durante el último día del festival nos acercamos a la carpa de Chele Cabeza, un proyecto que busca generar y difundir información sobre sustancias psicoactivas para la reducción de riesgos y daños. Con ellos pudimos hacer un recuento de lo que había sido el festival en estos términos: qué se consumió, qué se pudo prevenir, a quiénes se pudo ayudar y cómo podemos seguir avanzando en esta línea del consumo responsable, del cuidado y el autocuidado. Esta fue nuestra conversación con Daniel, psicólogo de Chele Cabeza. Bueno, mi nombre es Daniel Rodas Estupiñán y soy psicólogo del proyecto Chele Cabeza. Daniel, 4º día del festival, es la primera vez que este festival tiene un día extra, ¿cierto? Eso en términos como de trabajo, testeo, atención, ¿qué ha implicado para ustedes? No, pues digamos que era algo esperado y que ya teníamos como en la expectativa. Aumentaron nuevamente los análisis, también aumento de la atención, no solo dentro del testeo como tal, sino también en el punto de información, en la zona de recuperación que tenemos para personas que se encuentran en un mal viaje. Digamos que a diferencia del año pasado, en términos de número de muestras, no tengo el número exacto del año pasado, pero en este sé que ya llevamos más. Sí, en cuanto a zona de recuperación, el año pasado atendimos como 15, 20 personas a lo mucho. Esta vez estoy seguro que ya llevamos más de 50 personas atendidas. Entonces, digamos que en términos de la intensidad, teniendo en cuenta que es un día adicional, ha aumentado significativamente. Y eso también aumenta un poco los riesgos para las personas, sobre todo los que llevan 4 días de largo. Porque ya es mucho cansancio, hay deshidratación, de pronto si hay consumo continuo de sustancias, digamos que todo eso implica impactos en la salud física y un poco también mental para algunas personas. Daniel, quisiéramos, yo sé que es difícil porque ni siquiera se ha acabado el festival, pero que tratáramos de hacer un balance de lo que vieron esta vez a diferencia de las ediciones anteriores. ¿Qué aumenta, qué disminuye? Pues digamos que hay algo que se mantiene siempre, es la primera sustancia más analizada es el éxtasis, es el MDMA, el segundo es lo que es el LSD y pues, disputándose a ese puesto diría yo que también es el TUSI, el preparado, el color, que también llega pues con amplia adulteración. Hasta este momento en que estamos de festival llevamos poco más de 1000 sustancias analizadas y negativas, unas 95 sustancias negativas, que son sustancias adulteradas o que son sustancias desconocidas, que pues no es lo que la persona esperaba, lo que le vendieron básicamente. Pues atendidos en personas de zona de recuperación, lo que te contaba, son más de 50 personas seguramente. Sí, mucho consumo de alcohol. Creo que la principal sustancia problema en cuanto al tema de las crisis acá ha sido el tema del alcohol. Las personas con alto grado de embriaguez, personas que han estado, sobre todo mujeres que quedan en un alto estado de vulnerabilidad. Ahí lo que ha sido el apoyo de la red comunitaria trans y la Secretaría de la Mujer ha sido fundamental, que nos hemos apoyado direccionalmente. Pero digamos el tema del alcohol
necesitamos todavía una muy buena pedagogía con esto, a pesar de que es una sustancia legal, pero que precisamente al ser socialmente aceptado hace que la percepción del riesgo disminuya significativamente y pues tenemos una promoción brutal frente a esto. Exacto. Entonces, eso por ese lado también hemos tenido como concentrados de cannabis y sobre todo un aumento en el consumo de hongos en estos espacios, que mi hipótesis, que puede estar errada, pero mi hipótesis es que las personas también ha habido un boom con todo este tema de la microdosificación de los hongos y las personas como que han ido haciendo cotidiano o viendo no con tanto riesgo los hongos, que pues a nivel físico no tienen tanto riesgo, pero a nivel psicológico sí puede tenerlos. Y que al utilizarlo en estos espacios donde tienes tanta gente, donde es un terreno tan largo, estás en una tarima con tantas luces, con un sonido excelente y brutal, pero que cuando tiene los efectos, pues básicamente se sobreestimulan y los hongos a nivel psicológico pueden ser muy intensos emocionalmente, tanto para bien como para una crisis también. Entonces, digamos que eso lo hemos visto en aumento en esos casos. En cuanto a adulteraciones, no, pues lo que te digo, 92 no sé si se aumentó o disminuyó, pero sí digamos que este año contamos con dos invitados, que es Yarelix Estrada y Paul Taylor, que son de Estados Unidos y que manejan programas de reducción de daños allá en el Departamento de Salud, Yarelix en Nueva York, y ellos tienen una máquina infrarroja, FTIR, que nos puede sacar porcentajes y los componentes de la sustancia específicamente. Gracias a eso hemos podido identificar alertas como la dimetilpentilona, que es una cationada sintética de alto poder que tiene muertes asociadas, y el PMA, que tiene una altísima toxicidad y también tiene muchas muertes asociadas, y gracias a esto hemos identificado como adulteraciones que rápidamente hemos sacado en alertas. Ya lo pueden encontrar en nuestras redes para que las personas eviten consumirlo completamente porque pueden poner muy en riesgo su salud. Daniel, eso quería que nos moviéramos justo hacia ese lugar porque ustedes llevan todo el tiempo, están difundiendo información, pero cerca al festival empezaron a hacer como un paneo amplio de cuáles son las combinaciones que deberían evitarse en medio del consumo de la fiesta, y quisiera que habláramos no solamente de las sustancias, sino cómo vieron ustedes un poco la responsabilidad y el cuidado entre la gente. Yo quisiera saber cómo está pasando porque claro, un día extra del festival, hemos visto mucha más gente caída, ¿no? Como en el lodo, en las montañitas, cerca de las tarimas, y creo que ustedes han hecho todo el tiempo una campaña importante de el goce, pero a través del cuidado. Claro, pues digamos que darte un balance general de todo el festival es muy difícil porque estamos nada más en un punto y este lugar es inmenso. Pues sí es un gran número el que tenemos, pero pues obviamente a comparación pues no es una mayoría, pero sí el aumento del análisis, también que las personas, muchas de ellas ya llegan directamente sabiendo qué es esto, ya habiendo utilizado nuestros servicios, significa que se han adherido a estrategias y a prácticas de reducción de daños que les permite, digamos, tener un mejor cuidado y una mejor gestión de su riesgo y de su placer. También hemos visto que ya pues las personas acá tienen una mayor corresponsabilidad entre su parche, cuidado, aunque no dejan de pasar casos donde los dejan botados, los dejan tirados. Igual también, bueno, puede que no sea solo que los dejen tirados, sino que uno se pierde. O sea, acá sí. Te pierde, te acabo de hasta mirar, ya no está y te perdiste completamente, no hay señal y eso complica absolutamente todo. Pero acá sí hemos visto personas que son pocos casos a comparación de otros eventos en donde sí hemos visto que dejan a sus amigos y se van. Entonces eso implica que ha habido una mayor corresponsabilidad dentro de esto. El tema de las mezclas, también hay que tener en cuenta que la mayoría de personas, bueno, no la mayoría, pero en comparación de otros eventos, este es un festival donde las personas vienen a experimentar por primera vez, donde sus frecuencias de consumo son 1-2 veces al año, donde literalmente es este evento y de pronto otra vez en el año que vuelven a consumir y eso. Entonces eso implica que no tienen una dominancia tan alta con las sustancias, que su tolerancia es muy baja, que su sensibilidad es muy alta. Entonces eso hace que también pueda tener riesgos no solo de crisis, sino también de intoxicación si se pasan de la dosis. Pero en general las personas son muy receptivas, atienden como a las recomendaciones. Pues de todas maneras siempre hay personas que mezclan y eso se evidencia. Por ahora digamos que han atendido muy bien a las recomendaciones. Además queremos aprovechar y recomendarles estar muy pendientes de vital importancia para que escuchen otras entrevistas que hicimos en el Festival Estéreo Picnic y que iremos publicando poco a poco. Y bueno, para que se pongan al día con otras conversaciones que hemos tenido en el pasado y que les aseguramos que les pueden gustar.
En redes sociales recientemente tuvo un eco un comunicado en el que 3 lugares emblemáticos de la movida musical de Bogotá y donde se han presentado y caldeado artistas que luego han conquistado tarimas alrededor del mundo, denunciaron operativos arbitrarios por parte de la policía. Para hablar del tema se encuentra con nosotros Juan Pablo Conto, que nos preparó una entrevista. María, hace algunos días el anónimo fue sellado por la policía diciendo que se estaba vendiendo alcohol después de las 3 de la mañana. Esto mientras que desde el establecimiento argumentan que incluso las cámaras de seguridad muestran que tal cosa no sucedió. Lo anterior obligó a reprogramar la agenda del lugar, que anda con una abultada lista de conciertos, dado que le queda poco tiempo de vida en el local que hoy habita y que ha sido epicentro de la movida independiente bogotana desde el año 2003. Cuando lograron reprogramar alguna fecha con sus colegas de Latino Power, algo similar sucedió, que terminó también con la cancelación del concierto que habían reprogramado. A esto se le suma otro operativo que llegó en días pasados a Matic Matic, que si bien no derivó en un sellamiento, sí prendió la alarma de los gestores o de los comerciantes detrás de estos lugares. Para entender el contexto de lo sucedido, porque esto hace parte de una falencia o una falla un poco más amplia, cuáles son las inquietudes de las personas que trabajan en estos lugares y cómo se puede brindar garantías, conversamos con Santiago Ardiazábal, gestor cultural y dueño de El Anónimo. Santiago, bienvenido a Vital Importancia, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Todo bien? Gracias. Leímos el comunicado, pero quisiera que nos contara como el contexto completo, qué fue lo que pasó y si quiere sumar a otras cosas que ya están presentes ahí en ese comunicado que ustedes sacaron. Para hacerlo corto y no volver a leer el comunicado, simplemente le puedo contar algo como anecdótico. Hay muchos grupos que vienen no solamente del extranjero, es decir, de grupos internacionales, pero incluso grupos nacionales que vienen a Bogotá a presentarse. Las logísticas de esos grupos no siempre son fáciles porque son cosas que a veces suceden a último minuto o sin mucho tiempo para planear, y a veces los teatros o los festivales no tienen la capacidad de respuesta inmediata para poder armar un concierto, y ahí es donde muchas veces los escenarios de música en vivo, como los bares o los pequeños centros culturales, podemos reaccionar de una forma rápida para poderlos invitar a nuestras programaciones que, no sé si decir lastimosamente o no, se cierran casi que al mes previo. Es decir, si nosotros vamos a sacar una programación en marzo, la estamos cerrando al final de marzo, al final de febrero. Eso quiere decir que nos da una ventaja de poder improvisar y poder dar cupo a que haya espacios para bandas que muchas veces no tienen previsto pasar por Bogotá con muchísima antelación, tanto internacionales como nacionales. En este caso tuvimos la ocasión de recibir un mensaje de una banda italiana que venía a tocar a Chile, a un festival muy importante, al WOMAD. Querían pasar por Bogotá porque después pasaban por México y sintieron que pues esa escala en Bogotá era natural para promocionar su música. No tuvieron éxito escribiéndole a diferentes teatros y eso, entonces lograron contactar con El Anónimo y les gustó mucho la idea de tocar allá, y justo pues como que eso combinaba con un cartel que nosotros sacamos, ya que El Anónimo va a tener que sufrir, digamos, de un cambio, porque va a tenerse que cerrar el local que hemos ocupado durante los últimos 19 años, y por lo mismo sacamos un cartel que decía o que anunciaba como un poco la despedida de este lugar emblemático que hemos construido desde el 2003, y ellos hacían parte de ese cartel. Lo triste fue que el día viernes 17, cuando terminó de tocar el grupo Los Petit Felas, que es un grupo muy reconocido ya en la escena nacional y que empezó, y su primer concierto fue en El Anónimo, y por lo mismo fueron a darle un concierto gratis al Anónimo para apoyar en este cartel de cierre. Después de ese concierto, a las 3 de la mañana tuvimos una visita de la policía donde cerraron el bar por aparentemente estar abierto en un horario que no era el permitido. Es decir, ellos llegaron a las 3 de la mañana y dijeron que a las 3 de la mañana había consumo de bebidas alcohólicas adentro del establecimiento y que el establecimiento estaba abierto, y pues nosotros tenemos las cámaras de seguridad que muestran que a las 3 de la mañana, la hora justamente en la que además está en cámara de la gente que entró al local a decir que estaba abierto, pues el local ya estaba cerrado y todas las cámaras de seguridad desmienten la versión oficial. Lo triste es que pues la gente tiene como la potestad de poder sellar el lugar sin siquiera tener, digamos, una garantía para el comerciante en este caso, o para nosotros como espacio cultural, y además de todo lo sellan por 10 días, no lo sellan, es extraño, no lo sellan un solo día. Ese día era puente, entonces fue viernes, entonces se cerró el sábado.
Se cerró el domingo, se cerró el jueves siguiente y el viernes siguiente y el sábado siguiente. Es decir, para nosotros eso nos mató 2 fines de semana y pues hizo que no solamente no se pudiera presentar Rumba de Bodas el grupo italiano, sino tampoco el grupo Cyril, que es de Suiza, ni tampoco la Sonora Masuren, que justo iba a hacer una gira por Francia y entonces se quería despedir un poco de Bogotá con este concierto en el Anónimo. Y lo que ya, digamos, nos alertó, porque sacamos un primer comunicado comentando de esta irregularidad, es que, pues, gracias a este nodo que tenemos con Matic Matic y con Latino Power, que han sido nuestros bares y amigos aliados de toda la vida, pues buscamos que esta banda italiana se presentara en la programación o se entrara en la programación de Latino, que ya también tenía previsto 2 conciertos en el marco de un proyecto que se llama Jazz Tropicante con Francia. Y pasó lo mismo el 24 de marzo en Latino Power, volvió a llegar la policía con una especie de operativo enorme, desmedido, como si estuvieran realmente pues haciendo frente a un problema grandísimo de orden público que no tiene nada que ver con un concierto que estaba pasando de la mejor forma posible. Y a la 1 de la mañana también cerraron, aduciendo como que sí, que había una orden expresa para cerrar el lugar. Escuchemos una parte de lo sucedido en Latino Power. Hola, pues mira, el viernes estábamos en un concierto normal, como lo hemos hecho en los últimos 12 años. Este concierto era especial porque habíamos tenido un apoyo de la embajada francesa de Jazz Tropicante y había una agrupación francesa, el Edredón Sensible, con una agrupación barranquillera y otra bogotana creando un ensamble que íbamos a presentar el viernes. Pues normal. Estábamos ahí cuando de pronto llegaron alrededor de unos 6 policías que entraron derecho, que nunca lo hacen, normalmente están afuera, piden la documentación. Entonces yo le dije pues después me di cuenta que era un teniente, le dije al teniente, no podemos salir para no interrumpir el concierto porque ya ha empezado a sonar la primera parte. No sé qué, pues una actitud súper grosera. Entonces yo le pasé los papeles, él duró alrededor de 1 hora 40 minutos revisándolos, no podía encontrar nada, pero al final decidió sellarnos por derechos de autor, pues que esos son unos pagos anuales y nosotros todos los años los hemos pagado en mayo. Entonces yo le expliqué a él varias veces, él dice que no. Le mostramos los recibos del año pasado, pero seguía que no. Yo le dije que igual el lunes se lo podíamos hacer llegar y que no. Venían con una persona, un señor Juan de la alcaldía local de Chapinero, el que nos dijo que había una orden de arriba por sellarnos. Los policías, que son los de siempre del cuadrante, nos dijeron que había una orden de arriba de sellarnos y efectivamente a las 12:30 pues el señor terminó el concierto. A pesar que le rogamos, le dijimos que al menos dejara presentar la banda francesa, que era mucho esfuerzo traer pues 8 músicos desde Toulouse y pues que han trabajado 8 días, que por favor, el tipo no quiso. Por más que le rogamos, yo le dije que al menos 1 hora, que la banda tocaba 1 hora, ya no quiso. Y nos puso el sello. No, el operativo era que había una orden de arriba, así decían. Nunca nos dijeron quién era arriba ni qué significaba y que nos mandaban sellar. En un momento a la 1:40 que él duró revisándonos, yo salí porque estaba muy estresada, no podía entender pues porque normalmente vienen, te piden los papeles, si te falta algo te dan 8 días, si a los 8 días no los tienes, pues te sellan. Entonces yo salí un momento a buscar un amigo y cuando vi que afuera teníamos pues un operativo de policía re grande, eran al menos unas 10 motos de a 2 policías, o sea como 20 policías más afuera, y él todo el tiempo me amenazó y me dijo, tiene que pagar o entró tal, y yo pues como que en unos momentos sentí que se había logrado convencer de los argumentos de nuestra documentación. Él escribía como alguien que no sé quién era y le daban la orden que no, que igual nos tenía que sellar. Entonces el argumento fue los derechos de autor. Pues como en este país todos los venues nos autogestionamos, no como en Europa o en Estados Unidos, pues que hay subvenciones estatales para la cultura y para las artes vivas, porque a pesar de que existe la ley de espectáculos públicos, aquí los únicos que ganan son los teatros, aunque la plata viene de los conciertos de la música. Entonces es muy duro que uno intente trabajar, generar empleo, apoyar la escena bogotana, mantener un venue abierto por tantos años como le hemos hecho a Matiga, Anónimo y tal, para que llegue un patán de 20 años con una insignia de teniente, te trate mal y el argumento que te da es que hay una orden de una autoridad. Entonces uno no sabe en qué gobierno estamos, en dónde estamos, quién es la alcaldesa o si es desde el ministerio que nos mandaron sellar o fue por el Estéreo Picnic o
¿qué es lo que está pasando? ¿O es que Saico Asimpro quiere plata? Porque no entendemos cuál es, pues cuál es el bien jurídico que están cuidando, qué fue lo que hicimos mal, o porque pagamos impuestos, cumplimos las documentaciones, tenemos bombero, policía, licencia de construcción, plan de emergencias, todo al día, y aún así no es suficiente, nos sellan igual. Entonces, no, pues, no es por conspiranoicos, pero sí nos gustaría entender que la ciudad y que la alcaldía local, pues de Suba a Chapinero, que las alcaldías locales nos digan por qué nos mandaron sellar. Y eso pues ya nos alertó muchísimo, entonces tuvimos una reunión tanto con la gente de Latino Power como con la gente de Matic Matic, donde también hubo una visita de la policía el sábado, pero que pues menos mal no cerraron Matic Matic. Y pues en esta reunión nos dimos cuenta que nosotros como espacios estamos realmente muy debilitados frente a organismos de control y que no hay ningún tipo de garantías para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo y sobre esto generamos en un documento algunas preguntas, ¿no? Como dónde están los organismos de control y veeduría ciudadana de la alcaldía mayor y las alcaldías locales para dar estas garantías. Quisiéramos saber cuál es el papel de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura cuando se cancelan conciertos que involucran agentes del ecosistema musical en una ciudad que además de todo entendemos que está declarada por la UNESCO como una capital de la música y pues estas circunstancias nos ponen como en un riesgo no solamente a nuestros artistas y a nuestros músicos, sino también a la gente que trabaja en los espacios que controlamos y que gerenciamos, ¿no? Entonces, no sé, la Cámara de Comercio, por ejemplo, siempre nos pide unos certificados que estamos obligados a pagar, pero tampoco sentimos que la Cámara de Comercio pueda ser una institución que nos pueda empezar a generar este tipo de, digamos, de garantías y ya estamos haciendo simplemente un llamado como para que esto se pueda empezar a regular. Estamos hablando que entre Latino Power, Matic Matic y el Anónimo se están presentando 700 conciertos al año, es decir, no es como una cosa aislada y los conciertos que estamos presentando todos tienen una calidad innegable y artistas nacionales, internacionales, locales, nacionales que se presentan en estos lugares están en las tarimas más importantes del mundo, entonces no entendemos realmente como que si hay una política pública que está apoyando las manifestaciones musicales en Bogotá, ¿por qué no pueden estar presentes en estos atropellos? Sí. ¿Qué instituciones, Santiago, serían las encargadas de velar frente a esto o de aportar garantías a los comerciantes que trabajan en estos lugares que hacen parte, como usted dice, de ese ecosistema cultural que se gesta en la ciudad? Pues ahora entendemos, por ejemplo, que existe una cosa que se llama la veeduría distrital y esa veeduría distrital, pues me imagino que debería poder ayudarnos, ¿sí? Pero más allá de eso, pues es que no hay una mesa de trabajo con la Secretaría de Cultura, no hay una mesa de trabajo con el IDARTES donde se reconozcan estos espacios. Es decir, claro, se han reconocido en las convocatorias que se han hecho, por ejemplo, en Escultura Local, se han reconocido los espacios de música en vivo como partes del ecosistema, pero en el momento donde se tiene que transar con estas instituciones como la policía, pues ya como que la parte oficial desaparece del panorama. Yo no creería que un sellamiento de un lugar se pueda hacer solamente en manos de la policía. Debería haber alguien de la alcaldía que estuviera acompañando este tipo de sellamientos, si me hago entender, o que estuviera haciendo el seguimiento de este tipo de procesos, tal vez no solamente en la alcaldía central o en la alcaldía mayor de Bogotá, por decirlo así, sino en las alcaldías locales. Pero siempre es una cuestión como más de venir a buscar los problemas que de estar buscando asistir a unos lugares que además no se crearon ayer. El Anónimo tiene 19 años, Matic Matic tiene 15 años, Latino Power tiene 12 años. Eso ya debería ser suficiente como para entender que somos lugares responsables, que tenemos una visión de la noche responsable, una visión responsable de nuestros clientes, de nuestros artistas y que pasamos de ser simplemente unos expendios de cerveza para ser lugares que movilizan culturalmente cosas importantes en la noche en Bogotá y que para una ciudad que tiene la cantidad de habitantes que tiene Bogotá, pues sería normal que hubiera una actividad nocturna que además genera empleos directos e indirectos para todo el mundo. Solo que si el proceso es que viene bomberos y hay que cuidarse de que bomberos no lo dañe a uno o que sanidad está buscando siempre lo peor para poder cerrar, que lastimosamente no son leyes que apliquen para todo el mundo porque cuando uno ve la comida que venden en la calle se pregunta realmente si esos carritos de comida de la calle tienen sanidad o no la tienen, pues perfecto, pero entonces, ¿por qué un local que está pagando un arriendo en un centro comercial o que tiene todos sus papeles al día, le pueden sellar por un concepto de sanidad que además nunca
nunca está homologado por las mismas personas, porque año tras año van cambiando los dictámenes de sanidad. Entonces un día dicen que hay que poner unas baldosas blancas en la cocina, al otro día dicen que las baldosas blancas ya no sirven, que hay que poner aluminio, al otro día dicen que ya no hay que poner aluminio sino acero inoxidable, y así, y así, y así, y los costos siguen subiendo y nadie responde por esos costos, ¿no? Y como puede pasar con un papel como el de sanidad, pasa también con Saico, pasa, o sea, son todas tarifas como arbitrarias que nadie nunca jamás pelea. Los tres lugares pagamos Saico a Simpro, pagamos unas millonadas de dinero de Saico a Simpro y nunca jamás tenemos una ventaja. Entonces, para mí, realmente el cambio en este sentido es un cambio de vector, ¿no? Es poder entender que necesitamos sí o sí que ya deje de tomarse el bar como alguien que está sí o sí contraviniendo la ley todo el tiempo y que se empiece a pensar que esos lugares necesitan una asistencia y sobre todo necesitan apoyos gubernamentales para su reconocimiento. Acabamos de pasar una pandemia, nadie tiene un censo de la cantidad de lugares que tuvieron que cerrar. Poner un lugar es demasiado difícil porque se necesita mucho trabajo y muchos dolientes detrás de esto. Y lo que nos parece extraño es que de todas maneras, cuando se trata de invertir en hacer un nuevo teatro o en recuperar un nuevo teatro, ahí entran los 20.000, los 35.000, los 50.000 millones. Pero después casi que le da risa ver que hay muchísimos teatros que no tienen programaciones estables y que un lugar como Matico, como Latino, como el Anónimo puede estar representando para la ciudad 500 actos en vivos de artistas colombianos que jamás se van a equiparar en ninguna otra sala del país. Entonces, ¿por qué un lugar al que nunca se le ha dado una ayuda para sus equipos técnicos, para su infraestructura, para sus permisos, etcétera, etcétera, económica, lo que se hace es atacarla y porque a otros lugares gubernamentales se les invierten tantos dineros y las programaciones pues no están dando cuenta tampoco de la cantidad de artistas que presenta un lugar como lo que nosotros representamos, ¿no? Santiago, puede haber un teléfono roto como entre secretarías, como que la Secretaría de Cultura dice algo o tiene relación, digamos, con estos lugares, pero de repente la de planeación, entonces dice que sobre el uso de suelos o la de salud, con lo que usted dice, y van metiendo como cosas por otro lado sin juntarse o entender lo que puede estar sucediendo alrededor de estos lugares. Y entonces lo catalogan simplemente, no, pues venden trago, es de alto impacto, va para allá. ¿Sí? Falta un diálogo entre secretarías para entender la función que están gestando lugares como el Anónimo, como Matico, como Latino Power. Pues tal vez es un miedo a la noche que viene desde alcaldías pasadas, porque tampoco le podemos sumar todo este conflicto a la alcaldía de turno o al ministerio de turno, porque pues vivimos hace 20 años haciendo esta misma labor y llevamos 20 años teniendo los mismos problemas. Lo que tal vez ha cambiado es que cuando se les empieza a dar a estos lugares el estatuto de escenarios de música en vivo, creeríamos que deberíamos tener también unos derechos, es decir, claro, a la política le sirve contar que se está apoyando estos espacios, que proyectos como cultura local son conscientes de los espacios de estos proyectos, pero no hay un seguimiento en esto y sobre todo no hay a nadie a quien uno pueda recurrir en el momento de una arbitrariedad como esta. ¿Y por qué están esperando a los viernes a las 2 de la mañana para llegar 40 motos de policías a cerrar los lugares y por qué no vienen en una hora normal y digamos piden una reunión con las personas encargadas de los lugares y donde se puede hablar y donde se puede hacer una cuestión como preventiva, más que llegar simplemente como a atacar siempre a las peores horas, casi que contraviniendo el derecho al trabajo y dejando a la gente sin trabajo durante 2 o 3 semanas, ¿sí? Esa es la parte como que a nosotros más nos preocupa, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación con la policía? Lo extraño es que la relación con la policía es relativamente cordial después de tantos años y después de que estamos juntos en la noche. Es decir, para nosotros obviamente la policía es una institución a la que vamos a hacer un llamado siempre que vayamos a tener cualquier tipo de problema al que estamos, digamos, expuestos en la noche, como también se puede estar expuesto en el día, pero en la noche obviamente hay menos circulación de personas y por lo mismo uno sabe que la policía está atenta pues a tener movimientos y muchas veces nos ha pasado que están pendientes, simplemente pasan una revista por donde estamos nosotros de una forma, digamos, cordial y saben que hay un concierto y se asoman y ven que todo esté pasando bien y no pasa nada. Lo que nos parece un poco raro en estas políticas que vimos en estos últimos fines de semana es que
llegan personas que no son del cuadrante que nos corresponde, policías que no conocemos, de hecho, porque normalmente conocemos a cuáles son los policías de nuestro cuadrante por la buena comunicación que ha habido siempre, pero de un momento a otro llega, aparece un operativo de muchísimos policías, porque no son dos o tres, llegan varias motos y vienen con esta política de revisión de papeles, pero parece que ya la decisión de cerrar el lugar ya la hubieran tomado. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos por qué o de dónde viene esa supuesta orden de cerrar los lugares y por qué aún coincidencialmente llega a pasarle esto a uno de los lugares de música en vivo un fin de semana y después en el siguiente fin de semana le pasa a otro, que queda en una localidad completamente diferente. Entonces ahí es cuando quisiéramos tener respuestas de cuáles son estos operativos, quién es el quién dio la orden de venir a, digamos, no a dialogar con nosotros, no a preguntar, sino directamente de, vayan y me cierran eso, ¿sí? Porque pues no es muy democrático, sí. Total. Y como gestores de estos lugares y de estos conciertos, esta movida, ¿cómo cree Santiago que se podría solucionar esto? Es decir, ¿qué piden ustedes desde los lugares con el fin de brindar garantías, pero además no solamente en el marco de esta coyuntura específica, sino precisamente lo que usted mencionaba anteriormente, como de ser reconocido el papel estructural que se juega dentro de la movida bogotana al tener una agenda regular todos los fines de semana? ¿Qué piden ustedes para que sea reconocida esa labor que viene haciendo desde hace varios años? Pues digamos, la primera parte es que no nos ataquen, pues que es lo básico. Nosotros podemos seguir en nuestras independencias con nuestras propias economías locales, trabajando en pro de la música, que es lo que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, pero si ya cambia realmente la política y se está, o sea, por ejemplo, un proceso como coger a Bogotá y nombrar a Bogotá como ciudad capital de la música con la UNESCO, pues es que eso solamente se puede dar porque hay una vida realmente nocturna que está mostrando grupos, porque si vienen turistas a Bogotá, digamos, llamados por lo que está pasando con la música, eso no puede pasar porque el festival que dura 2 días, gubernamental o público, o privado o público, pasa en Bogotá, o porque hay 2 o 3 festivales que aglutinan o aglomeran una cantidad de miles de personas. No, nosotros creemos que, y además es un número también, es decir, si nosotros multiplicamos los 700 conciertos que hacemos entre los 3 lugares y decimos la cantidad de gente que puede venir a estos conciertos, puede incluso ser sorpresivo en número el hecho de que podamos sobrepasar festivales que pasan en 1 o 2 días. Entonces, la pregunta aquí es si les interesa políticamente funcionar con nuestros capitales, es decir, nuestros capitales de las agrupaciones que apoyamos, de los músicos que llevamos, de la formación de públicos que realmente se hacen en estos espacios, porque es que no se empieza por preguntarle a estos lugares cuáles son sus necesidades y nos ponen en cambio a concursar entre nosotros para ganarnos las becas, porque no son 55.000 lugares, es decir, cuando se hace el censo de música en vivo estamos hablando de 20, 25, 40 lugares en todo Bogotá y entonces no es tampoco un número que se salga de las proporciones para que nos sienten y nos pregunten cuáles son nuestras necesidades, para que la técnica, por ejemplo, sea mejor en cada lugar y por lo mismo los músicos disfruten de una técnica mejor, para que este tipo de cosas con los papeles de los lugares no sea el circo que son, porque es que cuando uno ve la cantidad de papeles que necesita para poder operar es increíble. Y después lo que decían algunos de los posts que hemos leído, lo que termina pasando es que los lugares empiezan a volverse como clandestinos en el sentido en el que ya pues no quieren tener más este control, entonces se generan rumbas o fiestas clandestinas en las que obviamente van a ser muchos más los riesgos para el público y para los artistas que se presentan en estos espacios que no están, digamos, legalizados. Y Santiago, por último, ¿qué va a pasar con el anónimo? Es decir, igual ustedes andaban como en esta temporada, digamos, pues dado los planes distintos que tiene pues el local, que tiene en este momento, pero el anónimo está buscando local, ¿va a seguir o es el cierre de un sitio pues que tanto nos ha dado durante estos años? No, pues tanto en mi título personal como dueño del Anónimo, como de las personas que han hecho posible este espacio, de programadores, meseros, cajeros, aseadores, todas las personas que nos han ayudado en todos estos 20 años, todos somos personas que tenemos un especial interés por seguir adelante con
pues con nuestro papel cultural en la ciudad y a todos nos interesa poder seguir como construyendo y apoyando. Entonces, claro, el Anónimo ha sido un trampolín para que muchos, incluyéndome de primero en la lista, aprendamos sobre el oficio de programar o sobre el oficio de apoyar y estar con los artistas. Y así, digamos, hemos aprendido varios. No hay, digamos, un panorama muy claro en este momento de lo que va a pasar con el Anónimo como tal, porque van a demoler el centro comercial y porque tampoco hay ningún tipo de garantías para que un local que lleva 20 años ahí pueda tener algún tipo de privilegio respecto a eso. A veces es innegable que hay que decir que después volver a pensar en empezar de cero puede ser un poco tedioso y que hay que volver a encontrar un lugar que no tenga el sufrimiento del uso del suelo, de que el vecino no esté llamando, que el ruido que el ruido funcione, que el espacio público, o sea, son una cantidad de factores que parecen como, sí, más o menos los mismos factores que tiene que tomar en cuenta un espacio como un teatro para ponerse en algún lugar en Bogotá, es decir, estudios de suelos, un montón de estudios y un montón de cosas que hacen que sean cada vez más difíciles de hacer. Es decir, yo no sé si algún economista se haya puesto en la tarea de pensar cuánto le vale a la ciudad perder estos espacios. ¿Cuánto le vale a la ciudad que uno a las 9 de la noche no consiga dónde comer porque ya cerraron todos los restaurantes, todas las cocinas y lo único que consiga sea comida en la calle, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuánto le vale a una ciudad de 9 millones de personas que no haya ningún tipo de disponibilidad nocturna para suplir las necesidades de sus habitantes? Eso es una locura. A mí me parece una locura. Y Santiago, ustedes, pues además del comunicado de este llamado que están haciendo junto a Latino, junto a Matic, ¿piensan tomar o hacer o tomar otro tipo como de acciones para intentar al menos identificar por qué está sucediendo esta llegada pues, de estos operativos? No, pues nos llama la atención que igual este tipo de mensajes tienen una repercusión mediática muy fuerte, es decir, sobre todo en las redes sociales, pues porque naturalmente son nuestros amigos, clientes, esa gente que le interesa la movida de los mismos músicos, están compartiendo este comunicado y este mensaje, y pues es hacer un llamado a la ciudadanía donde la gente se dé cuenta que es de la importancia de estos espacios y si por lo menos el tema empieza a estar en boga, pues ya creemos que estamos haciendo una primera labor. Estamos supremamente disponibles para sentarnos a hablar de este tipo de cosas con cualquier tipo de entidad que esté interesada, bien sean los medios, bien sean las administraciones. No es una cuestión como de mandar un panfleto anónimo, valga la redundancia, sino estamos completamente disponibles para poder hablar y que este tipo de cosas no sigan pasando. Pero pues vamos a ver cuál es la repercusión y si realmente esto genera algunas dinámicas reflexivas o si sigue volviendo a pasar como ha pasado en los últimos años sin ningún tipo de repercusión. Pues Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación de vital importancia y esperamos pues encontrar respuestas a esta situación que se está viviendo y que estos lugares que han aportado a la agenda cultural pues, de la ciudad encuentren las garantías suficientes para poder seguir funcionando y seguir aportando eh, pues, a un público que realmente disfruta pues, de la oferta que ustedes hacen. Sí, bueno, pues muchas gracias a ustedes también por estar pendientes e invitarnos a contar un poco lo que había pasado. Este podcast no podría ser posible sin la investigación de Juan Pablo Conto, la edición de Cian González y la dirección de Santiago Rivas. Mi nombre es María Cuestas y esto es de Vital Importancia, uno de los tantísimos podcasts que hacemos en Capital Sonoro. Suscríbanse y hablemos, o mejor, escuchen todo lo que tenemos para decirles en Capital Político, Respeto, Conversaciones de Verdad, Especiales Capital y otra nueva joya de nuestra pequeñísima corona, nuestro podcast de música. Eso es todo por este capítulo. Gracias por escuchar. Capital Sonoro.